la jornada estuvo repleta de desorden. No obstante, la noche se convirtió en la más cálida y estimulante que he vivido hasta ahora. La reunión familiar comenzó como de costumbre, similar a las que hemos participado en muchas ocasiones. Para celebrar los 18 años de su hijo menor, Laura, mi hermana, organizó una pequeña celebración muy especial. En la vivienda resonaban conversaciones animadas, risas y el tintineo de los cubiertos, mientras los visitantes saboreaban porciones de tarta y rellenaban sus copas. En tiempos anteriores, Diego era conocido por ser un chico introvertido. No obstante, durante el último año, tuvo un crecimiento significativo en altura y autoconfianza, de forma sorprendente. Mostró un encanto irresistible. En la casa, se notaba mucha actividad con los invitados socializando, al mismo tiempo que Diego recorría el espacio agradeciendo los regalos que le habían dado, mientras mi esposo Antonio charlaba con mi cuñado en la sala, compartiendo unas cervezas y debatiendo sobre fútbol. Yo decidí retirarme a la cocina en busca de un momento de tranquilidad. En ese hogar, la cocina adquiría un carácter sagrado. Siempre me había cautivado ese tema. Mediante los grandes ventanales, la luz del sol se colaba, generando una atmósfera cálida y acogedora en cada rincón. Mientras fregaban múltiples platos que se habían ido amontonando, oía el susurro de las conversaciones y risas que llegaban amortiguadas desde las paredes. Mientras me secaba las manos, noté el ruido de pasos aproximándose por detrás mientras observaba a mi alrededor. Hola, estimada tía Carmen. Al voltear, vi a Diego de pie en la puerta, con una sutil sonrisa que reflejaba cierta timidez. Al aproximarme, hice una broma a Diego acerca del homenajeado, dándole un suave golpecito en el brazo. Mientras me apoyaba en la barra, me deleitaba con una risa suave. Me siento bien. Resulta un poco agobiador en realidad. Definitivamente, me cuesta mucho acostumbrarme a tanta presión. En ese instante noté una alteración. La forma en que sus ojos se detenían un poco más de lo habitual. Tal vez era la manera en la que se colocaba más cerca de lo común. Descarté la idea, pensando que había progresado más de lo esperado. Hablábamos de manera relajada durante un rato, intercambiando opiniones sobre sus planes después de terminar la secundaria, su trabajo temporal en la cafetería local y lo que esperaba de su próxima etapa universitaria en otoño. No obstante, se sentía una tensión latente en el aire. Tal vez era solo una creación de mi imaginación, pero notaba algo fuera de lo común. A pesar de ello, opté por ignorarlo, sin darle mayor importancia, mientras regresábamos a la sala. En ese instante, Diego cambió su postura y comenzó a hablar en un tono de voz más calmado. ¿Sería posible compartir algo contigo, querida tía Carmen? Opté por detenerme. El tono de esa persona atrajo mi interés de inmediato, lo que me llevó a mirarla con detenimiento. Contemplar con detenimiento. Los ojos que veía no eran de un joven callado que hubiera conocido desde que era niño. Su intensidad era tan fuerte que resultaba casi inquietante. Claro, Diego, ¿cuál es tu plan? Recorrió con la mano su cabello, una costumbre que le resultaba familiar desde su niñez cuando se ponía nervioso antes de pedir algo importante, como un juguete caro o alargar su tiempo despierto durante la semana. Durante un tiempo he guardado esto en secreto. Manifestó que no tenía a quien más confesarle, desviando la mirada y evitando la mía, lo cual generó un ligero nerviosismo en mi estómago. Traté de darle un aire relajado al texto. Diego, ¿te gustaría charlar conmigo acerca de algún asunto en particular? ¿Estás familiarizado con ese tema? Asintió en señal de acuerdo, pero guardó silencio en ese instante. Por un momento, le resultaba difícil encontrar las palabras exactas. Al levantar la vista, su expresión grave aceleró mis latidos. ¿Eres tú, la tía Montserrat? Me quedé congelado, sin entender el significado al principio. ¿Cuál es el propósito que tienes en mente? Se aproximó ligeramente, hablando en voz baja, casi susurrando. Estado actual de las cosas. Por un tiempo, he sentido un gran cariño familiar hacia ti. No lograba hallar la manera de comunicarlo, pero quería expresarte mi aprecio. Experimenté la sensación de que el piso se movió debajo de mí. Un obstáculo en mi garganta me impidió respirar, al mismo tiempo que los sonidos del cuarto vecino se desvanecían en un suave zumbido. Esto no sucedía antes. Diego, mi sobrino, el joven al que había estado cuidando, ayudando con sus tareas y observando cómo crecía, estaba ahora delante de mí expresándome sus sentimientos. Finalmente pude expresar,
con una voz insegura: Diego, estás totalmente errado en tus afirmaciones. No obstante, no retrocedió, sosteniendo una mirada firme en la mía. La mirada de esa persona transmitía una sinceridad que me causaba temor y confusión simultáneamente. Tengo un dominio exacto de mis expresiones. Estimada tía Carmen, he dedicado tiempo a pensar en ello. Mi intención no era causar malestar. No obstante, era incapaz de quedarse callado. Desde hace un tiempo, he venido experimentando esta emoción. No pude establecer comunicación de forma oral. Mientras intentaba comprender sus palabras, mi mente se esforzaba al máximo para encontrar la forma de responderle. Resultó ser una quimera. Era increíble pensar que fuera cierto. Incliné mi cabeza de un lado a otro. Retrocedí un paso y me coloqué al otro lado del mostrador. Diego, esto no es lo adecuado. Estás experimentando un estado de desconcierto. ¡Qué sorpresa! Si somos parientes cercanos. Estoy familiarizado con la entonación. Manifestó con delicadeza pero firmeza. No obstante, he superado la fase de la niñez. A los 18 años, tengo bien definidos mis anhelos y sé perfectamente hacia dónde me dirijo. La intensidad de su mirada y la forma en que se comunicaba me hicieron sentir algo incómodo. No era solo un antojo romántico pasajero que desaparecería. Aunque lo decía de corazón, no podía permitir que continuara con su plan. Era necesario detener esta situación antes de que se volviera más problemática. Diego, es fundamental que entiendas. Comencé a tener dificultades para encontrar las palabras precisas. Aquí tienes, esta circunstancia no es la adecuada. Sois familia, te veo como si fueras parte de mi familia, como un hijo para mí. Debes dejar atrás esta situación. Se mantuvo sin moverse, en cambio, optó por mirar hacia abajo. Su rostro se ensombreció con un gesto de dolor, generando una sensación de opresión en mi pecho por un breve momento. No obstante, el enfoque no estaba dirigido hacia mí, se buscaba poner fin a algo que jamás debió comenzar. Aunque hubiera mencionado esas palabras, estaba convencido de que el problema no se había solucionado por completo. Pensé que al informarle a Diego que tenía que terminar la relación, todo se solucionaría. Dedicar unos días para despejar la mente. Entender que se trataba simplemente de una emoción pasajera y retomar la rutina cotidiana. No obstante, me equivoqué, todavía no había terminado. De ninguna manera. Los días posteriores fueron poco comunes. Diego no se mostró tanto como solía hacerlo. Siempre hemos conservado una conexión muy cercana. Aún en nuestra adultez, al regresar a casa, solíamos cenar juntos o hablar sobre temas en los que necesitara ayuda. Después de esa conversación en la cocina, desapareció. Su ausencia generó un vacío poco común. A pesar de las circunstancias, me pareció la alternativa más apropiada. Tal vez experimentaba vergüenza. Tal vez necesitaba un tiempo para procesar lo que había sucedido. Pensé que con el paso del tiempo, tendría una mejor comprensión de sus sentimientos. No obstante, hubo una vez en la que mi teléfono móvil empezó a vibrar. El escrito fue enviado por Diego. ¿Podríamos entablar un diálogo? Por supuesto que sí. Me quedé mirando fijamente la pantalla, notando cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Había una parte de mí que quería ignorar la situación, fingir que nada había pasado. No obstante, sentía la responsabilidad de respaldarlo en este momento complicado por ser su familiar y de encontrar una solución a la situación. En momentos difíciles, la familia siempre está ahí brindando su apoyo sin condiciones, incluso cuando tengo dudas al respecto. Respondí de manera positiva. Te pido que vengas mañana. A las 7 de la tarde del día siguiente se vieron envueltos en un torbellino de nerviosismo. No pude concentrarme en mis responsabilidades laborales. Al volver a mi hogar, me sorprendí paseando de un lado a otro con nerviosismo, pensando en qué términos emplearía al encontrarme con él. Mientras mi mente estaba agitada por un torbellino de pensamientos, Antonio estaba completamente ajeno a la situación, disfrutando de un juego en la casa de un amigo, dejándome sola con mis propias reflexiones. Estaré con Diego muy pronto. A las 7 en punto, el sonido del timbre resonó en la puerta. Al acercarme a la puerta, sentí como mi corazón se aceleraba, aunque me esforcé por mantener la calma. Fue solo una conversación.
Me percaté de que era una oportunidad para esclarecer la situación y brindarle apoyo a Diego para que pudiera superar cualquier desafío que estuviera experimentando. Al verlo de pie al otro lado de la puerta, experimenté una sensación peculiar. El chico con el que hablé en la cocina no denotaba falta de confianza ni malestar. Su postura era decidida, su expresión irradiaba confianza y en sus ojos destellaba una determinación que me estremeció. «Hola». Con un saludo titubeante, pronuncié unas palabras. Al entrar, saludó con una expresión indescifrable. No obstante, en nuestra interacción se sentía una atmósfera cargada de tensión. Lo conduje hasta la sala de estar, donde ambos nos sentamos frente a una mesa de café. La falta de ruido era abrumadora, y por un momento, ninguno de los dos podía determinar cómo empezar. En ese instante, Diego optó por expresarse, interrumpiendo el silencio. «He estado pensando en lo que me dijiste, tía Carmen». Empezó a hablar con tono suave pero decidido. «He tratado de eliminar mis emociones como me recomendaste, pero no puedo lograrlo». Opté por intervenir verbalizando mi punto de vista sobre la falta de lógica de la situación. Sin embargo, él me interrumpió con delicadeza mediante un gesto alzando la mano. «Por favor, concéntrate y pon atención». A regañadientes, accedí, aunque en lo más profundo de mí deseaba finalizar esa conversación antes de que se enredara aún más. «Comprendo que esta situación no es apropiada. Comprendo tu percepción de que me siento confundido y tu opinión de que esta situación sea pasajera. No obstante, eso no es correcto». Su mirada no se apartaba de la mía, firme y determinada. «Por mucho tiempo, he sentido atracción romántica por ti. Esto no es algo que haya surgido recientemente. He estado pensando en eso. He luchado contra ese pensamiento y he tratado de progresar. No obstante, me resulta totalmente inalcanzable. Experimenté un aceleramiento en los latidos de mi corazón. Diego, tan solo tienes 18 años. Estás en los primeros pasos de descubrir la vida. Los sentimientos sufrirán una transformación. Esa acción siempre es realizada por ellos». Asintió con gravedad en su expresión facial. «He superado la fase de ser niño. Mis anhelos son conocidos por mí y no cederé frente a los desafíos». Su comentario me dejó impactada. A pesar de ser joven, Diego mostraba una notable madurez, aunque en esta ocasión la situación era completamente distinta. Se notaba seriedad en su forma de expresarse. Su confianza me inquietó más de lo que imaginaba. En vez de experimentar desorientación y falta de confianza, demostraba tranquilidad y determinación. Expresé con firmeza que no solo se trata de lo que tú quieres. En esta situación, entran en juego otros elementos clave. Soy la hermana de uno de tus progenitores. Pertenecemos a un mismo grupo familiar. No podemos tolerar esto. No es posible tolerarlo». Respondió tranquilamente indicando que era consciente de la complejidad de la situación. «No se puede rechazar que también sientes emociones». De repente, me quedé sin aire. En ese momento, me quedé completamente quieto, sin saber cómo responder. El instante de duda fue suficiente para que Diego captara lo que estaba pensando. Transmitió con cariño: «Estoy segura de que captas ese sentimiento». Mientras lo observaba con atención, lo vi en la cocina. «En tiempos anteriores, enfrentaste dudas similares a las que estás viviendo actualmente». Me desperté de golpe, con la urgencia de distanciarme de él. La situación con Diego es absolutamente fuera de toda lógica. Eres el sobrino de mi hermano. No se puede llevar a cabo esa acción. No obstante, en lugar de retroceder, optó por levantarse y reducir la distancia entre nosotros con movimientos tranquilos y firmes. «Estimada tía Carmen, lamento cualquier malestar que pueda causarte, pero debo sincerarme contigo y expresar lo que realmente siento. Claramente, tú también sientes ese sentimiento, aunque tengas dudas al respecto. Acepta la realidad». Al distanciarme, me di cuenta de que mis manos temblaban, sintiendo que la sala de estar se encogía de manera abrupta. «Diego, no te preocupes, no va a suceder». Al extender la mano, tocó mi brazo de manera amistosa, mostrándome su apoyo. Su gesto fue cálido y familiar. En tono apenas audible, expresó que no estaba pidiendo nada. «Quería comunicarte acerca de ese asunto, para que lo entendieras, en un largo y difícil momento». Nos quedamos sin mover en ese sitio, mientras un silencio cargado de palabras no dichas se creaba entre nosotros. Posteriormente, cuando pensé que la situación alcanzaría su punto máximo,
Diego retrocedió, hablando en un tono apenas audible. Ofreció disculpas. No quise causarte molestias, no podía seguir ocultándolo. En ese momento, me resultaba ajeno lo que sentía dentro de mí. En un instante de distracción, nos abrazamos brevemente como familia. Fue un momento de conexión emocional, pero supe que debíamos mantener la distancia. No obstante, más tarde recibí un empujón intenso. Salió de la residencia en completo silencio, dejándome solo con la mente revuelta y el corazón palpitando intensamente. Al escucharse el portazo a sus espaldas, el estruendo retumbó como un tiro, y caí en el sofá, temblando, a pesar de querer convencerme de que todo había terminado. En el fondo sabía que las cosas no eran de esa manera. ¿Existía algo adicional en proceso? Dentro de mí seguía presente la idea de que esto no había terminado todavía. A pesar de la partida de Diego, las palabras que pronunció quedaron en el aire, pesadas y agobiantes, mientras él se encontraba sentado en el sofá. El tiempo se prolongaba sin fin, repasando una y otra vez en mi mente la conversación, deseando hallarle un sentido mediante la reflexión continua. Aunque me esforzaba, no lograba desenredar la maraña de emociones que había ocupado cada rincón de mi pensamiento. En los días posteriores, todo daba la sensación de estar desordenado. Cada vez que mi teléfono vibraba, experimentaba una sensación de ansiedad en el estómago, esperando recibir un mensaje más de Diego. Cada vez que escuchaba un llamado en la puerta, mi corazón comenzaba a latir con más intensidad. Le preocupaba que se repitiera la situación. A pesar de todo, en mi interior, una pequeña parte que se negaba a admitir su existencia, casi deseaba que ocurriera. Antonio percibió que algo no marchaba correctamente. Después de una semana, empecé a comportarme de manera distraída, distante y nerviosa, algo poco común en mí, ya que no acostumbro a cuestionar mucho. No pudo ignorarlo más. ¿Últimamente has estado callado? ¿Qué hay de Montserrat? Preguntó si todo estaba correcto. Mientras cenábamos esa noche, dibujé una sonrisa falsa para minimizar su preocupación. Le comuniqué que me encontraba en óptimo estado. En este momento, me siento un poco abrumada por la cantidad de trabajo que tengo. Examinó con atención durante un breve momento, mostrando un ligero ceño fruncido, pero optó por no formular más preguntas. De repente, una sensación de culpa invadió mi ser. Antonio demostraba ser una persona amable, mientras yo me hallaba inmersa en una situación que no lograba comprender. Algo que no encontraba lugar en nuestro día a día. Pasaron los días hasta transformarse en semanas, y aunque Diego no volvió a contactarme, sentía su ausencia como una sombra constante, acechando a mi lado. Las reuniones en familia se volvieron incómodas. A pesar de que Diego estaba allí, nuestra interacción se reducía a charlas cortas. Cada vez que cruzábamos miradas, daba la sensación de que había un significado secreto en nuestros ojos, y me parecía que los demás percibían la tensión en el aire, aunque nadie dijo nada al respecto. En una de esas reuniones, la situación tomó un giro inesperado. Una vez más, nos reunimos en la casa de Manuel para disfrutar de una agradable reunión de fin de semana con una barbacoa. El clima era perfecto, con un sol brillante y una brisa suave que lo hacía muy agradable. Los invitados estaban esparcidos por el jardín, disfrutando de sus bebidas, risas y el agradable clima. Antonio y mi cuñado discutían animadamente sobre deportes, como solían hacer, buscando un breve momento de calma lejos de la multitud. Entré en la cocina con la intención de encontrar algo para tomar. Pensé que me encontraba sin compañía. No obstante, al abrir la nevera y tomar una botella de agua, escuché el chirrido de la puerta a mis espaldas. Di la vuelta rápidamente, aguantando la respiración al identificar a la persona. Al principio, Diego mantuvo silencio y se quedó en la entrada con una expresión enigmática. Pensé en la idea de salir y pasear a su lado como si no me hubiera dado cuenta de su presencia. No obstante, no pude movilizarme. Me quedé en mi lugar, esperando a que se manifestara. Al realizar la acción, su voz se mostró suave, apenas perceptible. Quisiera entablar un diálogo contigo, tía Carmen. Aunque experimentaba intensas palpitaciones en mi pecho, me esforcé por mantener la calma. En este momento, no es apropiado. Afueras, individuos se encuentran. Expresó su conocimiento sobre la situación, aunque recalcó que no podía tardar más. Al adentrarme en la habitación, procuré mantenerme alejado. He tratado de eliminar de mi memoria todo lo que ocurrió, pero me resulta imposible dejarlo atrás.
Di un paso hacia atrás, percibiendo cómo la fría superficie del mostrador presionaba mi espalda. Diego, es momento de abordar esta cuestión. Lo que estás viviendo no se ajusta a la verdad. Actuó con decisión y seguridad, dejando en claro que no existía ningún malentendido. Desde aquella noche, he estado meditando sobre ese tema a diario. He estado tratando de hallar la manera de progresar. Sin embargo, no consigo dar con una respuesta que funcione adecuadamente. Permanece inalterado mi estado emocional. Moví la cabeza, percibiendo cómo la inquietud invadía mi ser. Estás haciendo la situación más difícil de lo que debería ser. Sigue progresando sin detenerte. Diego, algo no está funcionando correctamente en este lugar. Se acercó, disminuyendo la distancia que nos separaba. Con la pasión en los ojos, lo correcto no me quita el sueño. Es de suma importancia que entiendas el gran cariño que te tengo. Desde hace mucho tiempo, he experimentado un fuerte afecto hacia ti que no puedo disimular. Las palabras que me expresó me impactaron de tal manera que me dejaron sin capacidad de responder. Se cometió un fallo en este asunto. Me equivoqué en todos los aspectos posibles. No obstante, la forma en que comunicaba sus ideas y la intensidad de sus emociones al expresarse dificultaban la capacidad de pensar con claridad. Mis ideas giraban sin cesar. Sentía una opresión en el pecho a causa de la presión generada por las emociones no deseadas que me invadían. Le hablé en voz suave a Diego, solicitándole que parara. Es fundamental que detengas esta situación. Le rogué que se detuviera para no sucumbir a la tentación una vez más. Respondió con la misma dulzura en su tono: es imposible. No deseo causarte daño, pero mis emociones escapan a mi control. Inmediatamente después, extendió su brazo y acarició suavemente mi mano. Retrocedí un paso y alejé mi mano. No obstante, la cercanía de su tacto se quedó grabada en mi piel, generándome una sensación de confusión. Esto no sucedía antes. Era inimaginable que eso estuviera sucediendo. Continuó avanzando sin necesidad de pronunciar palabra alguna, acercándose cada vez más. Opté por cerrar mis ojos para evitar percibir el peso de sus palabras, la cercanía de esa persona y los recuerdos que quería dejar atrás. Aunque lo dijo en voz alta, Diego sabía con certeza que el resultado de esa conversación no sería el esperado. La atmósfera cargada nos acercaba cada vez más, provocando en mí un intenso temor. Justo en ese instante, cuando estaba a punto de hablar de nuevo, se oyó el sonido de una puerta que se abría en la habitación, lo que causó asombro en ambos. La voz de Antonio resonó desde el pasillo. ¿Me podrías decir qué significan los goalies? ¿Estás aquí en este momento? Un miedo repentino se apoderó de mí y me alejé rápidamente de Diego, incrementando la distancia entre nosotros justo cuando Antonio apareció en la entrada con una sonrisa en su rostro. Vaya, qué sorpresa verte por aquí. Laura te aguarda afuera. Asentí con la cabeza, dibujando una leve sonrisa al tomar la botella de agua de la mesa, percibiendo que mis manos temblaban ligeramente. En este preciso instante, me dispongo a salir. Antonio miró a Diego y a mí, viendo cómo su sonrisa se desvanecía al notar la atmósfera cargada. ¿Todo está correcto por estos lares? Respondí de inmediato con un exceso de rapidez, diciendo, por supuesto. ¿Nos limitábamos a hablar sobre la escuela? ¿Cuáles son los planes de Diego para la temporada de otoño? Antonio miró a Diego primero y luego a mí, reflejando una ligera incertidumbre en sus ojos, pero decidió no decir nada. Asegúrate de que Laura no espere mucho tiempo. Una vez más, asentí mientras sentía la fuerza de su mirada al salir de la habitación. Diego tampoco emitió ninguna palabra. Se quedó quieto, mirándome intensamente, provocando que se me pusiera la piel de gallina, aunque una parte de mí no quería irse. No obstante, me resultaba imposible quedarme en silencio de ninguna manera, sin decir ni una sola palabra. Llevé a Antonio al patio con la intención de sacar de mi mente todo lo que había sucedido. Aunque todo parecía indicar lo contrario, en mi interior sabía con seguridad que la relación entre Diego y yo no había terminado todavía. La historia aún no había concluido. En los días que siguieron, me encontraba sumergido en una bruma que apenas me dejaba concentrarme en algo en particular. Las palabras de Diego seguían resonando en mi cabeza, y al pensar en lo cerca que estuvimos de algo que ni siquiera quería aceptar, sentía una incomodidad en el estómago. Sabía que era necesario poner fin a esta circunstancia, fijar un límite preciso que no pudiera ser cruzado otra vez.
No obstante, al intentar encontrar las palabras precisas, éstas se me escurrían. Mientras estaba en la cama junto a Antonio, quien dormía profundamente, durante la noche, noté el suave sonido de mi celular. Ella echó un vistazo al reloj con acento agudo. Tras la medianoche, dudé por un instante antes de tomar el teléfono, notando cómo mi corazón latía con fuerza. El mensaje fue enviado por Diego. Debemos hablar de manera urgente. No puedo seguir adelante en estas circunstancias. ¿Podríamos encontrarnos en tu casa mañana a las 3 de la tarde? Permanecí frente a la pantalla durante un largo rato, experimentando una combinación de miedo y dedicación. Era consciente de que no era apropiado acudir. Reencontrarme con él a solas solo causaría más complicaciones y mayor falta de certeza. A pesar de ello, sabía que si no se presentaba, la situación no progresaría. Esta situación no podía ser ignorada por más tiempo. Redacté una respuesta con resignación. Al día siguiente, a la hora siguiente de las 2 de la tarde, sonó el timbre de la puerta, con las manos húmedas y el corazón palpitando con rapidez. Miraba a través de la ventana intentando distinguir a la persona que se acercaba, aunque en verdad ya sabía quién era. El nombre del sujeto era Diego. Presentaba señales de tensión, con los hombros hacia abajo. Dije hola en tono suave. Respondió de inmediato al entrar. Un breve momento de silencio se produjo entre ellos, en el que ninguno de los dos dijo nada. En medio de nosotros se percibía una densa atmósfera cargada de palabras no dichas. La carga de lo no expresado pesaba intensamente sobre nosotros. Diego, claramente preocupado, rompió el silencio con un murmullo dirigido a su tía Carmen. Expresó su incapacidad para seguir en esas condiciones. No puedo seguir fingiendo que estoy bien, que puedo seguir adelante y dejar todo en el pasado. Traté de controlar mi voz mientras tragaba saliva. Entiendo que para ti, Diego, este escenario supone un reto, sin embargo, es fundamental que sigamos progresando. Es necesario que cambiemos de lugar. La situación actual no nos favorece a ninguno de los dos. Mostrando desaprobación con su rostro, evidenciando en sus ojos la frustración y el dolor, no logras entender. Resulta imposible para mí desconectar mis sentimientos de manera sencilla. He hecho el intento pero no logro conseguirlo. No creo que puedas conseguirlo. Desvié la mirada, incapaz de sostener su mirada. Mi nombre es Diego, soy parte de tu familia. Pertenecemos a la misma familia. Es imposible manejar tus sentimientos. El asunto va más allá de nosotros mismos. Hace mención a todas las demás personas igualmente. Si optamos por cruzar esa frontera, provocaríamos una considerable cantidad de perjuicio. Dirigió la vista hacia atrás. Comprendo que la situación puede ser complicada. Reconozco que no es apropiado. No me causa ninguna preocupación. No puedo seguir mintiéndome a mí mismo. Las palabras fuertes que compartimos generaron un ambiente cargado, desencadenando un temor que se apoderó de mi ser. Tenía que hacerle entender la importancia de resolver esta situación de una vez por todas. Nos sentamos en el sofá y continuamos con nuestra conversación. Me dirigí hacia él y le comuniqué, Diego, es fundamental que prestes atención a lo que tengo que decirte. Tu presencia es valiosa para mí, mi cariño hacia ti es muy intenso. No obstante, a pesar de tu voluntad, es imprescindible que lo dejes marchar. Considerando tu propio bienestar. En ese momento, su expresión se transformó, revelando cierta dulzura, y vislumbré por un momento al chico vulnerable que había estado ahí desde el principio. A una persona a la que siempre le había mostrado admiración. Había acudido a mí en busca de asistencia y orientación. Esa noche, en la cocina, con emoción en su voz, me confesó que no sintió nada. Si me garantizas que no sentiste emoción alguna, procederé a dejarlo en libertad. Viví la sensación de que el suelo se movía suavemente bajo mis pies. Pensaba en manifestarlo. Proponer la resolución que terminaría con este problema complejo. No obstante, la honestidad se quedó atascada en mi garganta como un impedimento infranqueable. Viví una emoción indescriptible. Algo que me costaba aceptar. Algo indescriptible. No obstante, no podía dejar que esa verdad saliera a la luz. Lo único que conseguiría sería hacer que las cosas fueran de mal en peor. Mi intención era actuar de manera poco honesta, aunque sin percatarme de ello. He concluido por fin diciendo la verdad. Revelé mis emociones sinceras hacia él. Siendo honesta,
me di cuenta de eso, con un murmullo apenas audible. Hice referencia al nombre de Diego. Cometí un equívoco, pero sentí la emoción en lo más profundo de mi ser. Noté la rápida transformación en su rostro y, por un momento, pensé que se disponía a entablar una disputa. No obstante, más tarde, con tranquilidad, asintió con la cabeza, reflejando en sus ojos un fuerte deseo de volver a ese momento. Se logró notar. De repente, me invadió la misma impresión. Era plenamente consciente de que tenía el poder en mis manos. Luego, me acerqué para consolarlo y tomé sus manos con cariño familiar. Quise reconfortarlo, pero supe que debía ser clara en mis límites. En esta situación, los dos se entregaron por completo sin limitaciones. Al tocar su hombro para consolarlo, sentí un profundo cariño familiar. Fue un momento emotivo, pero sabía que debía mantener la distancia. Posteriormente, sin percatarme, alcanzamos una mayor proximidad. Esa vez estuvo llena de confusión emocional, y al pensar en ello, todo se vuelve borroso en mi cabeza. No obstante, sé que debemos dejar atrás ese momento. Después, cuando estábamos relajados en el sofá, le comenté que habíamos cometido un error muy serio y que era fundamental no divulgarlo a nadie. Reveló que se sentía muy unido emocionalmente y quería fortalecer nuestro vínculo familiar de manera apropiada. No obstante, le hice saber que no se trataba de mí. Mientras se vestía, susurró para sí misma para confirmar que todo estaba en orden. ¿Es esa la sensación que estás experimentando? Se giró y se encaminó hacia la ventana. Mientras caminaba, noté la rigidez que se reflejaba en sus hombros. El peso de todas las obligaciones que había tenido que cargar. Traté de acercarme para ofrecerle apoyo, sabiendo que no podía lograrlo. Tuve que enfrentar esta circunstancia yo solo. Después de mucho tiempo sin decir nada, finalmente rompió el silencio con una voz tranquila y resignada. Seguiré progresando. A pesar de que no pueda anticipar cuánto tiempo tomará, me esforzaré por completar la tarea. Con sentimientos encontrados de culpa y alivio, incliné la cabeza. Diego, conseguirás superar esta situación. Posees una gran resistencia física. Encontrarás a alguien que te ame como realmente mereces ser amado. No ha respondido. En lugar de eso, se quedó quieto, contemplando el océano, inmerso en sus pensamientos. Después de un breve momento más, dudaba acerca de las palabras que debía decir antes de dar la vuelta y marcharme. Al iniciar mi caminata, pude escuchar sus palabras murmuradas. Nunca dejaré de quererte, querida tía Carmen. Lágrimas brotaron de mis ojos. A pesar de ello, no giré mi mirada. No podía lograrlo. Opté por distanciarme, abandonando a Diego solitario en el asiento junto al estanque, sabiendo que ambos habíamos vivido transformaciones que ninguno lograría entender del todo.